Bueno, haciendo un breve repaso, les decía esto de quedarse dormido y me acordé de una historia, quizás alguno de ustedes la conocerá, pero se las cuento de todos modos porque a esta hora todo viene bien. Resulta que había un sacerdote, esta es una anécdota del gremio nuestro, acá con Padre Ignacio y demás, que en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por muchas cosas, pero una de las características que tiene es que la gente maneja muy mal, maneja muy rápido, maneja como si estuviese muy apurado, como si fuese el último día de su vida, así siempre. Resulta que este sacerdote entonces se sube a un taxi y cuando se sube al taxi ve que en Buenos Aires por lo menos el taxista, el asiento del taxista detrás tiene su información, como para que uno si quiere hacer después la denuncia la haga o algo por el estilo, pero tiene toda la información del conductor. Entonces cuando el sacerdote se llamaba Miguel García, cuando el sacerdote lee el nombre del conductor se llamaba Miguel García también. Y entonces, bueno, trató de empezar a sacarle conversación y el sacerdote iba tranquilo, tenía que llegar, tenía compromisos, pero iba más o menos tranquilo. Y el conductor, como loco, a lo argentino iba. Agarraba una curva, agarraba la otra curva, agarraba la otra curva. El sacerdote era un hombre sereno, un hombre mayor, y entonces le dijo, mirá hermanito, baja un poquito la velocidad porque todavía tengo unos cuantos años que vivir. Soy mayor, pero tengo unos cuantos años que vivir. Soy sacerdote, hay gente que necesita de mí. Te pido por favor que baje la velocidad. Sí, sí, cómo no, padre, quédese tranquilo, decía. Una curva, la otra curva, cada vez más rápido. Y este sacerdote ya al final le dice, mirá, bajá la velocidad porque me tiro por la ruta que iban, me tiro por la ruta. Bueno, una curva, agarran una curva, contracurva, y pasa lo que no tenía que pasar. Se pegan un gran palo, se golpean fuerte y se reencuentran. ¿En dónde? A la puerta del cielo. Y allí estaba entonces el sacerdote, lo quería agarrar del pescuezo, pero estaba San Pedro enfrente, entonces no quería hacer mala letra para poder entrar. Pero le dijo, ya después arreglamos nuestras cuentas, ya ahí te voy a agarrar. Bueno, resulta que estaba toda la fila y iba llegando la gente y San Pedro dice en un momento, bueno, Miguel García nomás, apróntese, venga aquí para adelante. Y como los dos se llamaban Miguel García, los dos fueron. Y primero el sacerdote San Pedro le dice, usted quédese al costado, primero él. Miguel García, usted, esto es lo que le tocó en el reino de los cielos. Aquí tiene las llaves, es una mansión, tiene cancha de golf, tiene cancha de tenis, va a tener mucha gente que lo va a estar sirviendo constantemente, pileta climatizada, todo el tipo de lujos. Y aquí están las llaves de su Rolls Royce, su auto, pásela bien, bienvenido al reino de los cielos. Y imagínense, este hombre estaba saltando con una pata, además que era un inconsciente, pero le había llegado. Y mientras tanto el sacerdote iba pensando, si a este delincuente le dan todas estas cosas, imagínense lo que me toca a mí. Ya se estaba imaginando una gran mansión, cuántos servidores que iba a tener. Y se acerca nomás, Miguel García, venga usted el otro, aquí estoy. Bueno, ¿dónde está lo mío?, dice el sacerdote. Bueno, en realidad no hay llave, porque usted va a estar viviendo en una pequeña carpita, en una choza, en la puerta de entrada de la mansión del otro señor, Miguel García. Y bueno, va a tener que servirlo, va a tener que trabajar fuerte durante todo este tiempo para ayudarlo y bueno, y ojalá que la pase bien. Entonces, este sacerdote, imagínense, pero ¿dónde está el Señor? Usted, San Pedro, lo estuve sirviendo al Señor toda mi vida, ¿cómo puede ser? Este maleante cómo manejaba y termina en esta mansión y yo que toda mi vida de servicio al Señor y no tengo nada. Y entonces San Pedro, serio, así como estaba, le dice, mire, ¿qué? No se queje, no reproche nada, porque hay una gran diferencia entre usted y él. Dice, cada vez que usted predicaba, la gente se dormía. En cambio, cada vez que este hombre manejaba el auto, la gente se ponía a rezar.
Así que ninguno se me quede dormido, ¿eh? Ninguno se me quede dormido porque me van a complicar los papeles cuando llegue ahí arriba. Si alguien se está quedando dormido, váyase nomás. Bien. Dos cositas pendientes que nos quedaron de hoy a la mañana. En primer lugar, vamos a repasar los distintos regalos, los distintos tesoros, los distintos secretos. Aquí los tenemos en la pantalla también, ¿no? Entonces, en primer lugar dijimos que en la Eucaristía Jesús muy bien, nos llama, somos llamados, convocados, elegidos por el Señor desde toda la eternidad para ser discípulos. En segundo lugar dijimos, cada vez que vamos a la Eucaristía el Señor nos alimenta. Y esto sucede en la Eucaristía, pero también sucede en nuestra vida. El Señor quiere ser el alimento de nuestra alma y el único que verdaderamente nos sacia y nos llena. En tercer lugar dijimos, el tercer secreto de la Eucaristía es que el Señor la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y cuando uno está cara a cara con Él, el Señor te va transformando, te va santificando. Y sobre esto quería decir una palabra más. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen su horario o su hora de adoración semanal? Levanten la mano. Bien, podemos bajar la mano. Me gustaría recomendar vivamente y fuertemente esta decisión que uno toma en la presencia de Dios y que después uno se abre a una recompensa enorme, eterna y grandísima. Les contaba de esa capilla de oración que tenemos en la parroquia donde yo estoy allí en Córdoba, en Argentina. Milagros empiezan a suceder en nuestra vida cuando nos ponemos una hora al alcance del Señor. Gracias, santificaciones, transformaciones en la familia suceden. Entonces, primer consejo, tratemos de, cada uno de nosotros, en la medida de lo posible allí donde estamos, tener una hora de adoración semanal. Una hora en donde vas cara a cara con el Señor, podés ir con tu Biblia, podés ir con aquello que has estado orando en tu cuaderno espiritual, aquello que algunos de ustedes han estado apuntando aquí, y tenés un corazón a corazón con el Señor durante una hora, una vez por semana. También desde ya, la participación en la misa, la Iglesia nos manda y el Señor nos invita a, como uno de los mandamientos, una vez por semana, pero también alimentarnos lo más que podamos de la Eucaristía. Si podemos alimentarnos, si alguien puede decir, ¿puedo ir todos los días a misa entre semana? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque cuanto más nos alimentamos de Él, más Él nos santifica. Bien. Y por último, aprendimos que en la Eucaristía el Señor nos enseña a amar. La Eucaristía no solamente se celebra, sino que la Eucaristía se vive. Porque Jesucristo no solamente celebró la Eucaristía, sino que Él vivió la Eucaristía. Ese pan partido, ese pan que se parte para ser alimento para el otro y para brindarse y darse. Jesús vivió toda su vida en esa actitud del lavatorio de los pies. No fue una vez en su vida que le lavó los pies a los discípulos, sino que toda la vida de Jesús, el corazón de Jesús, fue un vivir para lavarle los pies a sus hermanos, a nosotros mismos, y lo continúa haciendo. El Señor está aquí entre nosotros en estos días trabajando, como decíamos acá, en estos elementos. Y fíjense la humildad del Señor, que Él está sirviéndonos. Nos está hablando a unos, nos está iluminando a otros, nos está consolando a otros. Y uno dice, ¿de dónde viene esto? Es el Señor que está trabajando. Trabaja de día y trabaja de noche. Él te está bendiciendo. Y nos quedó pendiente, y me gustaría que ahora podamos hacerlo, ver un video de un testimonio. En este caso es el testimonio de un matrimonio de María y de Rubén, que nos van a dar también un testimonio a través de este video de la obra de Dios en su familia. Cómo la presencia de Jesús en el corazón de ellos, la presencia de Jesús en la Eucaristía, les ha enseñado a amar. Vamos en primer lugar a ver este video y luego avanzamos. Antes de conocer a Dios, pues era egoísta, pensaba nomás en mí, nomás quería trabajar, quería andar en fiestas
Y todo eso me estaba llevando a una vida que no era una vida, principalmente con mi esposa, que salía muy temprano de la casa, a veces a las 5 de la mañana regresaba 9, 10 de la noche, hasta que ella me decía que cambiara, que dejara de trabajar, que dejara de ser de la manera que era. Pero yo no lo miraba así. Me hacen la invitación al retiro San Juan Diego, y yo no quería. Muchas veces puse peros, y que no, y que voy a trabajar esos días. Pero llega el momento en que doy el sí, en que algo pasa y digo, voy a ver qué es lo que va a pasar. En el momento de que acepto y llego, desde ese momento empiezo a sentir muchas cosas en mi corazón. Empiezo a llorar, empiezo a llorar, pero yo no sabía por qué se me venía todo eso. Entonces, en el momento en que hay testimonios y lo que empieza a pasar, me di cuenta de que era egoísta yo. Después de que que pasa lo del retiro, llego a mi casa y me levantaba a la hora de venirme a trabajar o de irme a trabajar, y empezaba a llorar mucho. Y duré como 2 semanas que yo no sabía por qué lloraba. Pues hablé con un padre y le dije todo lo que sentía. Y ella fue que me dijo que era sanación, y que eso solamente Dios era el único que me podía sanar todo esto. Y fue cuando yo vi el cambio en él, de cómo regresó del retiro. Él regresó muy cambiado, yo no entendía por qué lloraba. Y lo comprendí hasta que yo tomé mi retiro, cómo Dios llegó y tocó a mi corazón, cómo transformó la vida de cada uno de nosotros y cómo llegó el cambio en nuestra familia. Anteriormente íbamos a misa, pero tal vez ni atención poníamos. Ahora vamos con el corazón dispuesto a escuchar. Ahora oramos juntos en familia, convivimos mucho, tenemos paciencia unos con otros en la familia. Llegó a cambiar todos los hábitos dentro de la familia, y Él es la base, Él es quien guía nuestras vidas, y principalmente también nos enseñó a servirnos unos con otros y a servir en la iglesia. Ahora vino a cambiar también las rutinas. Él tiene mucho tiempo para la familia, para las cosas de Dios y para servirle a Dios dentro de la iglesia y dentro de nuestra pequeña iglesia que es nuestra familia. Yo les quiero invitar a las familias, especialmente a los papás, para que vivan el retiro San Juan Diego, y ustedes van a ver la transformación que va a hacer en sus vidas y en las vidas de sus familias. No, gloria a Dios, fuerte ese aplauso. ¿Están estos hermanos María y Rubén aquí? A ver si están, levanten la mano. ¿Están o no están? Ahí alguien levanta la mano. Muy bien, bueno, bendito sea el Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a encender la tercera vela, porque vamos a recibir una vez más la luz de Dios. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ponernos de pie y vamos a recibir al Señor que nos viene a hablar a través de su palabra. ¿Qué diremos, Señor? ¿A qué diremos? Porque
paz. Tú tienes palabras de paz. Tú eres el Dios verdadero, el Hijo de Dios. En ti creeré. Tú eres el Dios verdadero, el Hijo de Dios. En ti creeré. Fuerte ese aplauso. Aquí representando no a una comunidad específica, sino a los jóvenes del San Juan Diego, han venido a encender esta vela. Les damos un fuerte aplauso a estos jóvenes y a todos los que están reunidos en estos días. Muy bien. Ahí le voy a pedir una colaboración a Tom, si anda por allí, Tom Murphy. Si se puede correr un poquito porque quedó justo acá abajo y no veo bien la pantalla. Tengo que estirarme así para verlo, pero no llegó a ver bien. Bien, entonces ya hemos hecho el repaso de todo lo que teníamos hasta aquí y ahora los invito a que profundicemos en una de las terceras características, el tercer título, el tercer nombre, que también tiene la Eucaristía. Dijimos la Eucaristía es banquete, la Eucaristía es presencia y en tercer lugar, y ahora vamos a profundizar, la Eucaristía es sacrificio. Y quizás es el aspecto más olvidado que es una fiesta y que cada domingo nos gozamos en acercarnos a la presencia de Dios, lo conocemos. Que Jesús está verdaderamente allí presente en la Eucaristía, lo conocemos. De hecho, muchas veces nos preparamos y las primeras comuniones son un gran evento en la familia y tomamos conciencia de la importancia que tiene. En cambio, el aspecto del sacrificio nos queda un poco desligado. Y fíjense, el Señor, bueno, se ha apagado esto, pero ahora lo van a recomponer. El Señor también nos enseña que la Eucaristía es la renovación de un sacrificio. La Eucaristía es la renovación de un sacrificio. Así dice la palabra de Dios y así dice especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense cómo nos dice. La Eucaristía es pues un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplicación. Hace presente el sacrificio de la cruz y hace presente también porque es su memorial y aplicación. En primer lugar, algo importante. ¿Qué significa un memorial? Cuando celebramos la Eucaristía, un memorial significa algo que recordamos, que hacemos memoria, pero que no simplemente queda en el pasado, sino que vuelve a suceder. Se vuelve a actualizar, vuelve a suceder aquello que estamos celebrando. Es lo que sucede en la Eucaristía. La Eucaristía recordamos, hacemos memoria del sacrificio de Jesús en la cruz, pero no solamente lo miramos como algo del pasado, sino que en cada Eucaristía, en cada misa, cuando el sacerdote pronuncia esas palabras, en el momento de la consagración, el sacrificio de la cruz vuelve a suceder. Místicamente, espiritualmente. Distinto, pero algo parecido sucede, fíjense, con las celebraciones anuales. Ninguno de nosotros diría, por ejemplo, ¿para qué vamos a celebrar Navidad este año? Si ya la celebramos el año pasado. Y el anterior también, ¿para qué vamos a celebrar lo mismo? Si ya está. Ya uno se celebra una vez y ya está. Celebramos Navidad y listo. O el cumpleaños. Celebré el cumpleaños. Todos los años van a celebrar de vuelta el cumpleaños. Hay que juntarse de vuelta en familia, hay que hacer una celebración. Bueno, cualquiera de nosotros diríamos que sí. Hay ciertas cosas que vuelven a recobrar sentido año tras año. En la misa pasa eso y muchísimo más. Cada vez que nos acercamos a la Santa Misa, entramos en el Calvario, en ese monte en donde Jesús entregó su vida por nosotros. Cada vez que vamos a la Santa Misa hay algo que sucede. Y esto es muy llamativo. Hay veces gente que le cuesta encontrarle el sentido de la misa, he escuchado, a veces no nos lo dicen a nosotros los sacerdotes cara a cara, pero sí he escuchado gente conversando que dice algo así, ¿para qué voy a ir? Si al final el sacerdote él dice todas las cosas, hace todas las cosas y uno está ahí sentado
esperando a que el sacerdote termine su parte, como si fuesen solamente palabras que se repiten. Pero la Eucaristía es mucho más que eso. En la Eucaristía suceden cosas. En la Eucaristía hay una obra de Dios. En la Eucaristía esos dos momentos de la muerte de Jesús y de la resurrección del Señor, que son los momentos que dividen la historia de la humanidad en dos, que son los dos momentos más significativos que jamás ha sucedido y que jamás volverá a suceder, que volvemos a recordar esos acontecimientos, vuelve a suceder, vuelve a pasar en cada Eucaristía, se vuelve a hacer presente el sacrificio de Jesús en la cruz. Y uno puede preguntarse, ¿para qué? Y aquí está la respuesta, en esto que recién leíamos. Se hace presente el sacrificio de la cruz, es su memorial y también aplicación. ¿Y qué significa la aplicación? Fíjense cómo nos dice la palabra de Dios, cómo están estas dos realidades presentes. Primero, el sacrificio y segundo lugar, que los beneficios que sucedieron al pie de la cruz, el Señor quiere que continúen sucediendo, que nosotros continuemos recibiéndolos, que así como la Virgen María y San Juan experimentaron la fuerza de la cruz y sus vidas nunca más fueron la misma, que nosotros cada vez que vayamos a misa experimentemos esos mismos frutos. Imagínate lo que hubiese sido estar físicamente al pie de la cruz. Si pudiésemos retornar en esas máquinas del tiempo, seguramente que ahí es donde quisiésemos estar. Físicamente no lo podemos hacer, espiritualmente lo hacemos en cada Eucaristía. Volvemos a entrar en el sacrificio de la cruz para que todos los beneficios, todas las gracias que se derramaron del costado abierto de Jesús y fluyeron en el Gólgota, para que también sucedan en nuestra parroquia, en nuestros corazones, en nuestra familia y en nuestra vida. Fíjense la carta a los Hebreos. Los invito a que abramos la Biblia. Vamos a buscar esta cita que va a ser de tanta luz. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 12 al 13. Cuando estamos decimos amén. Hebreos 10, del 12 al 13. La carta a los Hebreos hace mucha referencia al sacrificio de la cruz, al único sacrificio de Jesucristo. Y en los versículos 12 y 13 del capítulo 10 dice lo siguiente. Si alguien no tiene la palabra de Dios, también lo vamos a ayudar aquí para que lo pueda leer. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Palabra del Señor. Fíjense estos dos elementos bien claros. En primer lugar, habla de el único sacrificio de la cruz. Un único sacrificio. Una vez Jesús entregó su vida y desde allí Jesús perdonó nuestros pecados y nos salvó para siempre. Pero, en la Eucaristía se renueva ese sacrificio para que nosotros continuemos siendo perfeccionados y santificados por el Señor. Es una gran buena noticia saber que en cada Eucaristía y cada vez que nos acercamos al sacrificio de Jesús, Él está renovando esa entrega de amor. Está entregando su cuerpo, está derramando su sangre, nos está diciendo cuánto nos ama. Su costado está abierto para que allí podamos encontrar refugio, encontremos fuerza. Así es el amor de Jesús. Fíjense qué distinto que es vivir la Eucaristía de esta manera. Ya uno no la vive así solamente pasivamente, sino que uno empieza a descubrir que allí, en cada misa, se está realizando el acontecimiento más importante que jamás haya existido aquí en este mundo, cerca nuestro. Nosotros que no estuvimos en el Gólgota podemos estar cerca del sacrificio de la cruz
en cada misa para recibir toda la bendición que Dios quiere darnos a través de eso. Ahora bien, aquí tengo esta imagen de María Santísima, del apóstol San Juan, María Magdalena. Esta debería ser nuestra actitud cada vez que celebramos la Santa Eucaristía. Allí estamos, arrojados a sus pies, contemplándolo, adorándolo, dándole gracias por ese sacrificio redentor. Y ahora muy bien, venimos viendo 4 secretos de la Eucaristía y vamos a abrir uno más. Y le vamos a pedir que lo lean. La Eucaristía nos hace ofrenda. La Eucaristía nos hace ofrenda. Este es el 5.º secreto de la Eucaristía. Y esto en primer lugar es muy importante, porque cuando vamos a la Eucaristía no solamente es el Señor el que se ofrece en sacrificio, sino que también Él nos enseña a nosotros a vivir también como una ofrenda. El Señor ofrece y nos enseña también a nosotros ofrecer. En la palabra de Dios, el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los Romanos. Busquémosla nomás. Romanos 12, versículo 1. San Pablo en esta palabra nos habla justamente de cuál es la respuesta nuestra al sacrificio de Jesús. Jesús se hizo ofrenda y nosotros estamos llamados a ser... Bueno, miren que me van a complicar ahí en el cielo, si se quedan. Vamos de vuelta una vez más, Jesucristo se hizo ofrenda y nosotros estamos llamados a ser... Ven ahí. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Palabra de Dios. Amén. Fíjense lo que dice San Pablo. Yo los exhorto por la misericordia de Dios ahora a ofrecerse ustedes mismos como una ofrenda agradable a Dios. En cada misa el Señor nos enseña cómo ser ofrenda, cómo entregarnos, cómo vivir entregados a los demás. Pero la buena noticia es que nosotros también tenemos algo para ofrecer. Y hay un momento de la misa en donde especialmente estamos invitados justamente a realizar esto. ¿Y cuál es ese momento de la misa? El momento del ofertorio. ¿Qué es lo que sucede en el ofertorio? Presentamos nuestras ofrendas, presentamos el pan y el vino, que fíjense que el Señor no nos pide que ofrezcamos agua, por ejemplo, o no nos pide que ofrezcamos tierra, sino que tanto el pan como el vino, para existir, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan del don de Dios y necesitan de las manos nuestras, las manos de los hombres, el trabajo de los hombres. Y entonces en el momento del ofertorio, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Ofrecemos nuestro trabajo. Le ofrecemos al Señor la obra de nuestras manos. Le entregamos al Señor todo aquello que hemos hecho con nuestras manos y todo aquello que es importante para nosotros. Y esto es algo muy importante. Dice la palabra de Dios que el sacerdote ha sido instituido por Dios para ofrecer sacrificios y para mediar entre Dios y los hombres. Pero hay algo que muchas veces nosotros olvidamos. El sacerdote es el que realiza el sacrificio, pero hay algo que muchas veces nosotros los católicos especialmente olvidamos. Y es que, ¿cuántas personas consagradas hay aquí en este lugar? ¿Quién me sabe decir? ¿Cuántas personas consagradas hay aquí en este lugar? Cuéntenlos, fíjense. ¿Cuántas personas consagradas? Si alguien adivina el número, se gana un helado de postre. ¿Cuántas personas consagradas hay aquí en este lugar, en esta habitación? ¿Cuántas? Escucho. 20, 30, más o menos. Ahí vieron que las hermanas son unas cuantas, que ahí están los sacerdotes, los misioneros, las personas consagradas. 40.
Pero ¿cuántos somos? ¿Estamos por todos lados? 45, 50. ¿Quién más? ¿Quién da más? Tranquilo que esto no es por plata, simplemente. Bueno, quiero decirles una cosa. Ahí alguien recién acaba de tener la respuesta correcta. ¿Saben cuántos somos los consagrados aquí? Todos. Todos. El día de nuestro bautismo hemos sido consagrados, incorporados a Jesucristo y participamos del triple oficio de Jesús: sacerdote, profeta y rey. No solamente el sacerdote ha sido consagrado para ofrecer, sí, el sacerdote ha sido consagrado especialmente para ofrecer el pan y el vino que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús y ofrecer su vida como una ofrenda agradable a Dios para la salvación de los hombres, sí. Pero también cada uno de nosotros, tu hermano, tu hermana, ha sido consagrado desde el bautismo, ha sido consagrado sacerdote. ¿Sacerdote yo? Sí, sacerdote tú. ¿Y sacerdote para qué? Sacerdote para ofrecer nuestra vida a Dios. Sacrificio significa hacer sagrado, es la conjunción de dos palabras. Hacer y sagrado. Cada uno de nosotros, cristianos, católicos, discípulos de Jesús, estamos invitados y llamados a hacer sagrada nuestra vida. ¿De qué manera? Ofreciéndosela al Señor, entregándosela al Señor. ¿Y qué cosas podemos hacer sagrado? Pero todas las cosas, porque para eso hemos sido consagrados. Uno puede decir, bueno, pero en mi vida no hago cosas tan extraordinarias. Bueno, voy a consagrarle, cuando vaya a predicar el retiro San Juan Diego, le voy a entregar esa ofrenda al Señor. Muy bien, pero el Señor no solamente quiere que le ofrezcamos lo grande, sino que la gran maravilla de nuestra fe, de que Dios mismo se haya hecho hombre, que aún lo humano, que aún lo pequeño, que aún lo cotidiano, se vuelve una ofrenda agradable a Dios y nosotros estamos unidos a nuestro buen Señor. Y por eso tu familia y el trabajo oculto que cada uno de nosotros realiza en su familia se puede volver ofrenda. Una ofrenda agradable al Señor. Y uno puede decir, pero si nadie mira, si nadie valora, si nunca nadie me agradece, si nunca nadie está atento a todas las cosas que yo hago por los demás. Si vos se la entregás al Señor, se vuelve una ofrenda agradable al Señor. Nuestro trabajo. ¿Cuántas horas de nuestra vida pasamos en nuestro trabajo? Unas cuantas. 8 horas, 9 horas, 10 horas. Bueno, hasta ahí, porque si no, toda la vida va a ser trabajo. Pero hasta 8 horas, 9 horas podemos pasar trabajando. ¿Tiene algún valor ese trabajo a los ojos de Dios? ¿Es valioso ese tiempo que nosotros... o lo único que es agradable a los ojos del Señor es cuando nos ponemos el gafete del San Juan Diego y entramos ahí a la casa de la palabra o entramos en la iglesia? El Señor, que en la Eucaristía presenta y se ofrece a sí mismo como sacrificio, nos enseña a nosotros, hermanos, que aún lo pequeño de nuestra vida, las cosas de todos los días, son agradables al Señor y que se pueden volver una ofrenda agradable a Él. Y así ya nuestra vida, sí hay cosas pequeñas, pero no hay cosas insignificantes. Una cosa es que algo sea pequeño y otra cosa es que algo sea insignificante. Lo insignificante no tiene valor, lo insignificante es pérdida de tiempo, lo insignificante no sirve para nada. ¿Cuántos años vivió Jesucristo en Nazaret? 30 años. ¿Realizó algo muy maravilloso en esos 30 años? ¿Algo muy extraordinario? La vida cotidiana de todos los días, trabajando con su padre José en la carpintería, viviendo vida familiar con la Santísima Virgen. La encarnación de Jesús, Jesús en la vida oculta nos enseña el don de hacer sagrado las cosas pequeñas de cada día. Y esto es muy importante. Y este es tan importante que es este tesoro. Porque a veces nos puede pasar, si no, que sentimos que hay como una especie de abismo entre nuestra vida en oración, nuestra vida con el Señor y nuestra vida de todos los días. Y cuando estamos con el Señor nos gozamos, y cuando estamos con el Señor nos llenamos, y cuando estamos con el Señor vivimos en presencia de Dios con nuestros hermanos, y es una gran bendición que así sea.
Pero después cuando volvemos a la rutina de todos los días, puede parecer que como esas luces que se apagan y ese corazón que se vuelve más vacío y uno que empieza a conformarse o a vivir como viven todos allí afuera. La Eucaristía nos enseña que lo pequeño, que lo de todos los días, lo que el mundo tiene por nada, es muy valioso a los ojos del Señor y nosotros estamos llamados a hacerlo sagrado. Estamos llamados a hacer sagrado estas cosas. Hay una historia muy linda, dice Santa Jacinta. Ella era una de los pastorcitos de Fátima, uno de los 3 pastorcitos que recibieron las apariciones de la Santísima Virgen. Y hay una historia, una anécdota que a mí me gusta mucho para expresar esto, que lo pequeño es lo que le agrada al Señor. Resulta que Jacinta era la más pequeña de las 3 y había una mujer que tenía mala vida allí donde ellos vivían, ahí en Fátima. Y resulta que esta mujer, cuando ellos empiezan a tener las apariciones, tenía mala vida, vivía encerrada, vivía tratando mal a todo el mundo y la gente no se acercaba a ella porque era una mujer muy difícil. Cuentan en una oportunidad, la Santísima Virgen a estos 3 niños les dice que ofrezcan sacrificios. Dice que recen el rosario todos los días, que ofrezcan sacrificios para la salvación de las almas, para la conversión de los pecadores y que recen el Santo Rosario. Rezar el rosario y ofrecer sacrificios. Fíjense, la Virgen María vuelve en el año 1917 a hablarnos acerca de la importancia de los pequeños sacrificios. Porque uno piensa qué sacrificios podían entregar esos niños. Y sin embargo eran sacrificios agradables al Señor. Le dice la Virgen María a Jacinta, a Lucía y a Francisco, ofrezcan sacrificios. Y esos sacrificios entregados con amor logran la conversión de los pecadores. Resulta que un día entonces estaba Jacinta que le habían invitado a jugar. Tenía 8 o 9 años. Y Jacinta se cruzó justamente por la casa donde vivía esta señora. Y decidió hacer una pequeña ofrenda. Y entonces le dijo al Señor, Señor, yo te voy a ofrecer el no ir a jugar para la conversión de esta mujer. Y cuentan que se arrodilló esta niña, allí donde estaba, se arrodilló así de esta manera y levantó las manitos. Levantó las manitos en ofrenda al Señor. En ese momento que esta niña estaba allí haciendo ese gesto de ofrenda, esta mujer, que no quería ni verlos a estos 3 pastorcitos y no quería ver a nadie, se asomó por la ventana y la vio. Y fue tal la conmoción que le produjo ese gesto de esa pequeña niña orando por ella, al poco tiempo se sucedió su conversión, su acercamiento a Dios y dejó atrás esa mala vida que llevaba. Pero me gusta mucho esta historia por la pequeñez y la inocencia de esa pequeña ofrenda. Dios valora lo pequeño, Dios valora aquello que nosotros tenemos en nuestras manos. Y la Eucaristía nos enseña esto. De hecho, cuando vayamos a vivir cada misa, vayamos con las manos llenas de cosas para ofrecer. ¿Por qué? Porque el Señor toma ese pan y vino, lo asume y luego lo eleva y lo transforma en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando nosotros ofrecemos nuestra vida, cuando nosotros entregamos las cosas de todos los días en nuestra vida, el Señor lo asume, lo toma, lo transforma y lo eleva. Y nuestra vida empieza a ser también como la del Señor, una ofrenda. Entonces, vamos a repetirlo juntos. El Señor nos hace, nos enseña a hacer, y esto implica que tenemos que hacer cosas muy grandes y extraordinarias. Lo pequeño para Dios. Lo pequeño vale para Dios. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor que nos ha enseñado y nos ha revelado decía el padre Alberto Hurtado con respecto a esta actitud de seguir presentando y ofreciendo. Él decía esta frase que me gusta tanto. Vamos a leer solamente la última línea. Él decía, mi vida, mi misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada, ¿no? Es decir, mi misa, la misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. Ese ofrecimiento no solamente queda en ese ratito,
sino que durante toda mi vida sigo renovando y ofreciendo y viviendo como una ofrenda agradable a Dios cada una de aquellas cosas que vamos realizando. Todo en nuestra vida es capaz de ser asumido y ser transformado por el Señor. Y ahora sí, entonces, vamos a profundizar y abrir este tesoro que no se quiere dejar abrir. Me parece que este es uno más difícil que los otros. Fíjense que estamos hablando de Jesús, del sacrificio de Jesús en la Eucaristía. Y cuando uno habla del sacrificio, uno no solamente habla de las cosas pequeñas de todos los días, sino que también la primera palabra que se nos ocurre cuando hablamos de sacrificio es la cruz. Y por eso el sexto secreto de la Eucaristía, hermanos y hermanas, es que Jesús en cada Eucaristía nos une a la cruz, nos lleva al pie de la cruz. Y al pie de la cruz, sobre todas las cosas, nos enseña a sufrir. Jesús nos enseña a cargar con esa cruz por amor a Él. Todos aquellos que caminamos en el Señor hace un tiempo, sabemos que la cruz es un lugar de oportunidad. Es un lugar difícil, es un lugar de mucho dolor, es un lugar de impotencia, donde uno no sabe, donde uno es muy consciente de su pequeñez y de su dificultad para sobrellevar esos dolores o esas dificultades cuando la cosa te pega en serio, cuando la cosa te pega en lo profundo del corazón. Pero también la cruz es una oportunidad. Y esto nos enseña Jesús en la Eucaristía. La cruz de Jesús, fruto de vida eterna. La cruz nuestra puede transformarse también en un lugar de aprendizaje y de fruto de vida eterna. Por eso el Señor nos une a la cruz en primer lugar para que podamos dar más fruto. Aquí teníamos, recuerdan, ¿no? El Señor que estaba trabajando. Esto no es para cortar el pelo, ¿no? Algunos jovencitos ahí los vi que parece que se habían cortado con esto, pero no. La primera razón por la cual el Señor nos une a la cruz y permite el sufrimiento en nuestra vida, nos poda para que demos más frutos todavía. Esto lo veíamos hoy a la mañana. El Señor dice, yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Y seguramente en tu vida, hermano o hermana, algo de esto hayamos podido experimentar. Cuando unimos nuestra vida a la cruz de Jesús, ese dolor, ese sufrimiento, ese pesar, esa dolencia, se vuelve un lugar en donde aprendemos a amar al Señor con todo el corazón y podemos dar más fruto. La segunda gracia o bendición que también el Señor nos comparte en la cruz es la posibilidad de descubrir su rostro. Y ahora en un momentito voy a compartirles un testimonio. La cruz es el lugar en donde tenemos la oportunidad de descubrir el verdadero rostro de Dios, donde se manifiesta de una manera más pura, más fuerte, más real. Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí en esta cita que recién les ponía del libro de Isaías, capítulo 30, versículo 24. Aquí está proyectado, no hace falta que lo busquemos. Dice así, cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Y dice también la palabra de Dios, el libro de Job. Conocemos el libro de Job, una serie de sufrimientos que ese hombre tuvo que experimentar. Al terminar toda su historia de sufrimiento y luego de redención, le dice al Señor, Señor, yo antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Cuál era la experiencia de Job? Tuvo que pasar por ese sufrimiento, tuvo que atravesar la cruz, tuvo que vivir esa dolencia para finalmente poder conocer al Señor no solamente de oídas, sino finalmente mis ojos te han visto.
Y esta es una gracia que Jesús realiza en nuestra vida a través de la cruz. Y aquí sí quería compartirles un testimonio. Les decía hoy a la mañana, parece que hace mucho tiempo que estamos juntos, pero es desde hoy a la mañana nomás, que allí una de las actividades que realizamos en Córdoba, en la casa donde estoy, es visitar la cárcel. Es un penal que tiene alrededor de 5.000, 6.000 internos, varones, hay alrededor de 400, 500 mujeres también. Hay un grupo más o menos de 60 servidores de la parroquia que asisten todas las semanas a compartir la palabra. ¿Y qué es lo que hacemos? Realizamos casas de la palabra. Ya hay 9 casas de la palabra en los distintos pabellones, en las distintas capillas de este lugar de tanto sufrimiento y de tanta oscuridad. Y allí también es el volver a empezar, así que es parte también de la familia. Y en estos años, créanme que hemos visto esta experiencia con tanta fuerza, que el encuentro con Jesús en la cruz es lo que permite y nos permite muchas veces, o a muchos hermanos y hermanas, abrir los ojos para conocer a Dios verdaderamente. Y quería compartirles aquí este testimonio, este hombre que tiene una sentencia muy pesada de muchos años que le esperan en la cárcel, y se los leo, les comparto algo de este testimonio. Me llamo Luis y a pedido de un amigo del Volver a Empezar les voy a dar testimonio de mi vida en Bower. Bower es el nombre de esta cárcel allá en Córdoba. Ya hace 1 año y medio que estoy preso, es muy doloroso esto. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, esto es humillante, degradante, desgarrador, es lo más bajo que puede llegar un ser humano. Acá se sobrevive, no se vive, porque esto no es vida. Bueno, allí comienza. Y ahora va a contar lo que realizó el Señor en su vida cuando empezó a acercarse al Señor. De repente un día me encontré que en la puerta del pabellón venía un sacerdote del BAE. Era en ese momento que estábamos en la pandemia y entonces no nos dejaban reunir a los hermanos, a los internos, en la capilla, como solemos hacer, que se reúnen hasta 40, 50, nos dejan sacar. Si es por ellos vendrían muchos más, pero no los dejan por una cuestión de seguridad, solamente 40, 50. Entonces durante toda la pandemia los sacerdotes nos permitían ir hasta las puertas del pabellón. Y llegábamos ahí a la puerta del pabellón en donde se encuentran más o menos 120 hermanos, reja de por medio. Ellos tienen un lugar intermedio y después están las celdas. Y ahí en ese lugar intermedio nos acercábamos los sacerdotes, íbamos con una campana o aplaudiendo con la guitarra y llamábamos a ver quién quiere venir a escuchar la palabra de Dios. Parecían niños hambrientos, se acercaban 10, 15, 20 hermanos ahí, cada uno paradito en un lugar muy pequeño y se generaban, parecía que era una capilla ese lugar en ese momento. Bueno, en una oportunidad Luis se acercó y había uno de nosotros predicando allí, en la reja. Me acerqué y empecé a escuchar. Y ahí fue que explotó mi corazón y mi alma de emoción. Los esperaba todos los jueves. Allí es donde tenemos la Casa de la Palabra los días jueves. Era un regocijo para mi vida. Hasta que nos invitaron a participar de las reuniones que se hacían en el salón de visitas, porque estaban cortadas por la pandemia. Y fue lo mejor que me pasó acá en Bower. Lloraba todas las reuniones, pero era un llanto hermoso. Este llanto que te libera el alma. Ya hacía muchos años, pero muchos, que estaba alejado de lo religioso y hoy me arrepiento tanto, pero tanto de haberlo hecho, de haber insultado a mi Dios, a la Virgen y a todos los santos. Me pasaba algo y automáticamente venía el insulto. La verdad, usa palabras argentinas, a ver si se comprenden bien, ¿no? Creo que sí. Dice, la verdad que fue un imbécil. ¿Se entiende esa palabra? Fue un tonto, un necio, un inadaptado. Pero hoy puedo decir que soy una persona nueva, con otros sentimientos, con otra mentalidad, lleno de fe, lleno de esperanza, de ilusiones y mucha confianza en mi Señor. Bueno, y allí continúa. Bendito sea el Señor. Fuerte el aplauso para Él. Y quizás esta también ha sido tu experiencia, que una cruz, que un dolor, que una dificultad te llevó a poder descubrir el amor de Jesucristo, que te abrió los ojos para que verdaderamente pudieras verlo. El Señor entonces, a través del sufrimiento, nos une a su cruz
y derrama fruto de bendición y derrama fruto de gracia. Y las cruces tienen muchos nombres en nuestra vida. En primer lugar, la primera cruz que el Señor nos invita a ofrecer son las dificultades. Y aquí le podemos poner cada uno el nombre que sea: una enfermedad, una dificultad familiar, una dificultad laboral. Hacete esta pregunta, hermano: ¿cuál es la dificultad que hoy estás cargando? ¿Cuál es esa dificultad que hoy el Señor quiere que hagas una ofrenda agradable a Dios? ¿Cuál es esa situación en donde el Señor te está tocando la puerta del corazón para poder entrar y para poder revelarte su rostro especialmente? A veces no son solamente dificultades de situaciones de este tipo que mencionaba, sino que son dificultades con las personas, dificultades con los demás. Y aquí es donde entra quizás los dolores más profundos de nuestra vida. Personas que nos traicionan, personas que nos lastiman, personas que hacen cosas que dejan una huella, una herida en nuestro corazón. Y por eso me gustaría hoy decir una palabra especialmente acerca del don del perdón. Porque una de las maneras que tenemos para unirnos a la cruz de Jesús, una de las maneras, la única manera de poder unirnos verdaderamente es hacerlo como Él lo hizo. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Se subió a la cruz a través del perdón. Y quería decir una palabra acerca de esto. Aquí mostrarles en primer lugar, vamos a pasar estas partes hasta aquí. Quería mostrarles esta foto de esta mujer. Es una mujer nacida en Holanda, en los Países Bajos. Tiene un nombre un poco particular. Ella se ha dedicado a dar testimonio acerca de perdón en distintos lugares del mundo. Ella es una sobreviviente del campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, allí en Auschwitz, en ese lugar tan horrendo en donde tantísimas personas perdieron la vida. Esta mujer en el año 1947 era seguramente un poco más joven que como está ahora últimamente, y se encontraba ella en una iglesia en Alemania dando un testimonio acerca del perdón. ¿Qué era lo que había sucedido a esta mujer? Había terminado en ese campo de concentración no por ser judía ella en sí misma de raza, sino porque ella justamente con su hermana ayudaban a escapar a niños y a adultos que eran judíos y que querían escapar de ese horror del nazismo y toda esa destrucción tan tremenda que vino. Fue apresada y fue llevada a este campo de concentración. Y se encontraba justamente dando una charla acerca del perdón de Dios. En un momento ella estaba hablando acerca de la confesión. Decía que cuando confesamos nuestros pecados, efectivamente Dios toma nuestros pecados y los arroja a lo más profundo del océano. Y allí se encontraba jovencita, habían sido unos 5 años que había terminado la guerra y se encontraba allí dando esta plática. En ese momento sucedió algo que heló su sangre y detuvo su corazón. En el medio de toda esa multitud que se había acercado a escuchar este testimonio en esta iglesia, reconoció la cara de uno de aquellos que eran guardiacárceles, aquellos agentes de la SS que habían estado y que habían realizado las atrocidades más tremendas en ese campo de concentración. Y ella lo cuenta de la siguiente manera. Fue entonces cuando lo vi, caminando hacia adelante, en dirección opuesta a los demás. La gente ya se estaba yendo y este hombre estaba yendo hacia ella. En un instante divisé el sobretodo y el sombrero marrón. Aquel hombre era uno de los guardias del campo de concentración en donde nos habían mandado. En ese momento se acercaba a mí con la mano extendida. Hermoso mensaje, señorita, me dijo. Qué bueno saber, como usted dice, que todos nuestros pecados son lanzados en el fondo del mar. Y ahí él le contó que luego de la Segunda Guerra se había acercado al Señor y que había recibido el perdón de Dios. Pero que no le bastaba con haber recibido el perdón de Dios, sino que se acercó, le estrechó la mano y le dijo,
señorita, yo ya he recibido el perdón de Dios, pero para mí es muy importante que usted me perdone. ¿Usted sería capaz de perdonarme? Y continúa ella diciendo, mi hermana había muerto en ese lugar y se preguntaba a sí misma, ¿podía este hombre borrar su lenta y terrible muerte con el mero hecho de pedir perdón? ¿Bastaba simplemente acercarse y pedir perdón para borrar algo tan atroz y algo tan terrible? Y allí estaba ella, cuenta que se quedó paralizada, fría, sin saber qué hacer, y 1000 sentimientos y 1000 imágenes sucediendo en ese segundo en donde este hombre le había estrechado la mano. Ella cuenta, a pesar de ese frío que me oprimía el corazón, ayúdame, rogué silenciosamente, le dijo al Señor, ayúdame. Yo puedo levantar la mano y extenderla, eso puedo hacer, pero por favor haz tú el resto. Podía extender la mano, pero no era capaz en ese momento de perdonar a este hombre que había participado de ese genocidio tan terrible. Y termina el testimonio diciendo, entonces rígida, mecánicamente, extendí la mano y tomé lo que se me ofrecía. Al hacerlo ocurrió algo increíble. Sentí una corriente de electricidad que me bajaba por el brazo y fluía sobre nuestras manos unidas. Y después la sensación de un cálido bálsamo que inundaba todo mi ser y me llenaba de lágrimas los ojos. Lo perdono, hermano, exclamé. Lo perdono de todo corazón. Por un largo instante nos quedamos frente a frente, el guardia y la prisionera de antaño, de antes. Y termina diciendo, jamás he sentido el amor de Dios con tanta intensidad como lo sentí en aquel momento. El perdón es en primer lugar algo el cual el Señor nos llama, algo que Él realizó en la cruz, pero también el perdón, hermanos, es una gracia, es una invitación del Señor, pero también es una gracia. Y es una gracia que todos los que estamos aquí, seguramente en algún aspecto de nuestra vida, hoy el Señor nos invita a reconsiderar y animarnos a abrir el corazón para poder darlo. En cosas distintas, pero a veces sentimos seguramente algo similar a esa experiencia de esa parálisis de esa mujer. Muchas veces decimos, yo quiero perdonar a esta persona, hasta que la mirás. Y cuando viene y cuando la ves, se te vuelve a despertar toda esa bronca, todo ese enojo, toda esa dificultad, todos esos sentimientos que no vienen de Dios. Hoy el Señor te dice, hermano, hermana, el perdón es una gracia, la cual tenemos que abrirnos con humildad. Fíjense esas palabras de esa mujer, ayúdame, ayúdame, yo solo no puedo, yo sola no puedo entregar este perdón. Y cuando alguien se humilla delante de Dios, el Señor obra con mucho poder. Porque no tardó mucho tiempo esa mujer en experimentar dentro suyo y por todo su ser esa experiencia de esa corriente de electricidad, esa fuerza de Dios que tomó todo su cuerpo y que le permitió dar ese perdón con todo el corazón. Y jamás experimentó el amor de Dios con tanta fuerza como lo hizo en ese momento. Que Jesús me quiera unir a la cruz significa que en la Eucaristía me quiere enseñar a perdonar. De hecho, fíjense cuántas oportunidades tenemos para perdonar en la vivencia de la Eucaristía, en la vivencia de la misa. Por ejemplo, en el momento de la paz. El momento de la paz no es solamente para saludarnos unos con otros, sino que el momento de la paz es el momento en donde tenemos que pensar principalmente en aquellas personas con quienes estamos enemistados. Y ese abrazo no se lo damos al vecino, no se la damos a la vecina, sino que se lo damos a esa persona que está necesitando mi perdón, o se lo doy a esa persona que quiere también perdonarme a mí. Necesitamos pedirle al Señor con mucha fuerza la gracia, la fuerza de ese perdón. Poner nuestra parte. El segundo lugar en donde se derraman gracias muy impresionantes para poder perdonar es después de la comunión. Hermano, hermana, si te está costando perdonar a alguien, yo te propongo que la próxima vez que comulgues y te arrodilles en la presencia de Jesús, en ese momento en donde tu corazón se funde con el corazón de Cristo de una manera
tan llamativa, tan única, que ese sea el momento en donde le diga, Señor, enséñame a perdonar a esta persona. Maravillas suceden cuando en ese momento de la comunión con Cristo adentro nuestro, le pedimos verdaderamente la gracia del perdón. Jesús nos quiere dar felicidad, sí. Nos quiere dar fruto, sí. Nos quiere dar resurrección, sí. Pero lo hace a través de la cruz. Lo hace a través del perdón. 2 consejos para poder unirnos a la cruz de Jesús en las dificultades y sobre todo en las dificultades con las personas, que es aquello en lo cual quería decir una palabra y lo estuve haciendo en estos últimos minutos. ¿Cómo hago para poder perdonar? En primer lugar, necesitamos reconocer nuestros propios pecados. La dificultad a veces para poder perdonar es cuando nos concentramos en los defectos de los demás y nos olvidamos de los nuestros. Recuerden aquella parábola del servidor despiadado, que había sido perdonado 10.000 talentos. Muchísimo, hoy sería 4 millones de dólares. Había sido perdonado. Y después a este hombre que le debía unas pocas monedas, unos 100 denarios, lo hizo apresar, lo tomó del cuello y lo llevó a la cárcel. La primer clave para poder perdonar es tomar conciencia que en la cruz Jesucristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados, que nos ha perdonado de todo. Hemos sido perdonados, hemos sido salvados y no puedo perdonar al hermano, no puedo perdonar a la hermana si no recuerdo todos los días que Jesús me perdonó algo de un valor eterno. Y en segundo lugar, necesitamos, para poder unirnos a la cruz, necesitamos mirar la cruz de Jesús. Y una vez más, ¿cuándo aprendemos y dónde aprendemos a mirar la cruz de Cristo? En la Eucaristía, que es sacrificio, y donde el Señor nos está invitando a entregarle nuestras cruces también. Por eso a veces podemos participar de la Eucaristía como si fuese un patito nomás. ¿Qué es lo que hace el pato? Si hay un poco de agua, pega un salto, rebota y se va para arriba. Pero no se sumerge, pero no se empapa, no se deja transformar. En cambio, un pez, por ejemplo, nosotros vemos un pez que frente al mismo pozo de agua, ¿qué es lo que hace? Se sumerge. Cuando nosotros unimos nuestras cruces a la cruz del Señor, vivimos la misa no como un pato, sino como un verdadero pez que se sumerge profundamente en las aguas profundas de la misericordia del Señor. La Eucaristía, hermanos, es todo esto. En la Eucaristía llevamos nuestra ofrenda, llevamos nuestra vida y llevamos también nuestros dolores y nuestros pesares. ¿Por qué? Porque necesitamos que Jesucristo nos enseñe a cargar la cruz, porque a ninguno de los que estamos aquí nos es fácil. Y tan grande es el amor del Señor y tan profundo es el amor del Señor y tanto nos conoce que nos ha dado en esa hora, los domingos y esa media hora todos los días, que es la Santa Misa, la oportunidad para sumergirnos profundamente en su pasión y en su muerte y salir y entregarle toda nuestra vida y salir como hombres y como mujeres nuevos. Vamos ahora a ver otro video que han preparado, en este caso ha preparado Verónica, una hermana también de la comunidad, y ella nos cuenta justamente su experiencia y su testimonio acerca del perdón y del cargar la cruz. Así que vamos a escucharla con mucha atención. Soy madre de 3 hijos, muy joven. Me junté con el papá de mis hijos, vivimos 4 años, pero a los 4 años él me fue infiel, me traicionó con mi hermana, hermanas de mamá y de papá. Y después de ahí mi vida fue llena de dolor, de odio hacia ellos.
Y así pasé 20 años creciendo ese odio, ese dolor, más y más, hasta el día en que llegué a vivir mi primer retiro en el 2018. Ahí empecé a experimentar que no había estado sola por todos esos años, que Él había estado conmigo en mi sufrimiento, en ese camino. Ahí aprendí que tenía que perdonar, que tenía que renacer nuevamente, no solamente por mí, sino sobre todo por mis hijos, porque siempre que yo lo veía a ellos sentía mucho dolor y el odio y el rencor siempre venían recordando todas sus palabras de ¿dónde está papá? ¿Cuándo va a venir? Preguntas que no tenía respuestas. Pero en mi primer retiro experimenté que para ser realmente feliz yo y poder dar esa felicidad y transmitirla a mis hijos tenía que perdonar, tenía que olvidar y dejar ese pasado en el pasado y renacer nuevamente en Cristo. Y a través de mi primer retiro he ido experimentando cómo Dios me ha ido liberando, sanando. He ido transformando mi forma de pensar, de ver las cosas, de convivir con mis hijos. Ahora puedo hablar con mis hijos. Ellos me preguntan, puedo hablarles de su papá y ya no es de dolor. Es en paz, tranquilidad. Todo el dolor, el rencor y el odio se transformó en amor, paz. Todo lo que el Señor da. Y hoy puedo decir que soy feliz. Le agradecemos mucho a Verónica. No sé si Verónica está aquí presente. Que levante la mano. Bueno, no la he visto, pero bueno, le damos un fuerte aplauso. Ahí dicen que sí, ahí está. Muy bien. Gracias. Los invito entonces, hermanos, ahora que hagamos nuestra oración. Hemos hablado en esta tercera plática que la Eucaristía nos enseña a entrar en el sacrificio de Jesús y que cada uno de nosotros hemos sido consagrados, tenemos cosas para ofrecer al Señor, que es toda nuestra vida. Tenemos la posibilidad de hacerla sagrada y que muy especialmente el Señor también, y este era el sexto secreto, tesoro de la Eucaristía, no quiere que nos quedemos con nuestra cruz, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento para nosotros mismos, sino que la Eucaristía ha sido hecha también para que nosotros unamos ese sufrimiento y ese pesar a la cruz de Cristo. Y cuando lo hacemos, el Señor empieza a transformarnos, descubrimos el rostro de Dios y nuestra vida se transforma en algo tan maravilloso como lo que recién nos compartía esta hermana. Así que vamos a ponernos de pie en este momento. Y queremos nosotros también, Señor, entregarte todo aquello que tenemos entre nuestras manos. Señor, la Eucaristía es también sacrificio. Tú sabes de sacrificio, tú sabes de dolor. Bajaste a este mundo, Señor, para entregar tu vida, tu sangre por nosotros. Conoces de padecimiento, asumiste las consecuencias del pecado de todos los hombres sobre ti mismo. Tus manos conocieron el sufrimiento, tu espalda conoció el sufrimiento, tu corazón conoció el sufrimiento, tu cuerpo lacerado, tu cuerpo entregado, tu sangre derramada. Y nos has dejado, Señor, este memorial para que también nosotros aprendamos a vivir de la misma manera.
Te damos gracias, te bendecimos, Señor, por darle un sentido y hacer sagrada toda nuestra vida. Hemos sido consagrados en el bautismo para hacer sagrado todo lo que tenemos entre manos. No hay cosas pequeñas para ti, Señor. Lo pequeño es valioso a tus ojos. Por eso, hermano, hermana, te invito a que abramos nuestras manos y le entreguemos en primer lugar toda nuestra vida al Señor. Ya nuestra vida no queremos que sea solamente nuestra, no queremos que sea nuestra pertenencia, nuestra posesión, sino que queremos que nuestra vida sea una ofrenda entregada, una ofrenda agradable a Él, una ofrenda santa, una ofrenda pura, una ofrenda que sirva para su alabanza, que Él pueda tomar nuestra vida y utilizarla para sus proyectos, sus planes. Te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos cada una de las familias aquí presentes, te las entregamos, Señor. Te entregamos nuestro trabajo, te lo entregamos, Señor. Entreguemos al Señor toda nuestra vida a través de este canto. Hermano, hermana, entregale tu vida al Señor. Deposítala en tus manos, en las manos de Él. Es ese tesoro, es ese regalo, es esa ofrenda que Él hoy te pide. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Sí, Señor, te entregamos entre tus manos toda nuestra vida, Jesús. Tómala, recíbela, transfórmala, elévala, hazla una ofrenda agradable al Padre. Señor Jesús, presenta nuestra vida al Padre, eleva nuestra vida al Padre. Queremos tener una vida digna de ser vivida, Señor. Una vida de fruto, una vida de alegría, una vida de servicio. Te entregamos nuestra vida, Señor. Ya no queremos tenerla en nuestras manos, no queremos controlarla. Queremos que toda nuestra vida sea para ti. Una ofrenda agradable a ti. Cantemos este canto una vez más, ofrendando, entregando. A medida que vayamos haciendo este canto, entregale cada uno de los miembros de tu familia, entregale tus hijos, entregale tus preocupaciones, entregale tus pesares, entregale tu cruz, toda nuestra vida, Señor. Lo que nos duele, lo que nos lastima, te lo entregamos entre tus manos. Recíbela, Señor. Recibe esta ofrenda de tus hijos, que sea agradable a tus ojos, agradable en tu presencia. Hagamos este canto una vez más, con fuerza, entre tus manos, que este canto llegue al cielo. Cantáselo con fuerza, cantáselo con pasión, toda tu vida en las manos del Señor. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Mi vida ya no me pertenece, mi vida es tuya, Señor. Una ofrenda agradable a ti. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir
declaramos nuestro amor al Señor. Como esta jovencita Jacinta, elevamos nuestras manos. Aquí la depositamos, Señor, toda nuestra vida. Que sea una ofrenda, que sea una bendición para los demás. Que podamos gastarla a tu servicio, Señor. Una vida llena de tus frutos, lleno de tu presencia, llena de ti, Señor. Ya todo es tuyo, Señor. Nuestros sufrimientos son tuyos. Nuestros trabajos son tuyos. Todo es tuyo, Señor. Y todo para ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Fuerte ese aplauso para Jesucristo.